Lombardo con nosotros esta mañana. El día 18 de septiembre dirigió una nota al director general de la Caja de Seguro Social en la que dice: por este medio presento mi renuncia voluntaria e irrevocable al cargo que desempeño en la Caja de Seguro Social, en efecto inmediato. La presente decisión obedece a múltiples factores que afectan de manera directa el adecuado ejercicio de mis funciones profesionales y el cumplimiento de mis responsabilidades hacia los pacientes y la institución. Entre estos destaco el abuso de autoridad ejercido en la gestión administrativa, el desorden organizativo que ha repercutido negativamente en la operatividad de los servicios, la falta recurrente de insumos médicos que limita la capacidad de brindar una atención segura, digna y de calidad a la población asegurada, una permanente sensación de misoginia y trato desigual que ha generado un ambiente laboral hostil y contrario a los principios de respeto e igualdad que deben prevalecer en toda institución pública. La falta de seguimiento de la normativa vigente de la Caja de Seguro Social, lo que ha debilitado la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento institucional. Considero que estas condiciones han deteriorado significativamente el ambiente laboral y han obstaculizado la posibilidad de ejercer mi trabajo con la ética y profesionalismo que la función pública y la atención en salud demandan. Agradezco las oportunidades que la institución me brindó durante el tiempo que ejercí mis funciones y reitero mi compromiso con la salud de los pacientes, razón fundamental de nuestra labor médica. Atentamente, Yulisa Lombardo, hepatóloga, gastroenteróloga, Ciudad de la Salud. Ella está con nosotros esta mañana. Gracias, doctora, por la confianza y de aceptar esta conversación en la mañana de hoy. ¿Qué la llevó realmente a tomar una decisión de esta naturaleza, por un lado? Y segundo, me dicen que usted es una de las pocas o la única hepatóloga que hay en Panamá. Bienvenida. Hola Álvaro. Primero, una cosa muy importante, Álvaro, es que yo quiero que quede claro que yo no soy una persona política. De hecho, no estoy inscrita en ningún partido político y si lo buscas, yo en otras ocasiones y en otros gobiernos también he salido a pelear por las condiciones laborales que tenemos. Yo participé en la huelga de los gastroenterólogos, yo he salido a pelear a las calles por mis pacientes de trasplante para que el programa de trasplante siga. Pues con esto yo lo que te quiero decir es que ya yo he experimentado muchos gobiernos, no pertenezco a ninguno, no sigo a ninguno, yo sigo a la lealtad que le tengo a mi profesión, es a lo que yo sigo. En cuanto a la hepatología, también eso es importante. En Panamá somos 3 hepatólogos, 2 de ellos están en el Hospital Santo Tomás, que lamentablemente no realiza trasplantes. Ya estamos haciendo convenios para que eso pueda darse y de hecho todo este año hemos trabajado en eso. El único hospital que tiene certificación para trasplante en este momento es el Seguro Social y yo soy la que lidero el programa de trasplante de la Caja del Seguro Social. Pero sí es importante que sepan que en todo el país somos 3. Trasplante de hígado. Trasplante de hígado, Correcto. así es. Eso es trasplante importante. de hígado. Sí, claro. Y luego, digamos que trasplante es solo la punta del iceberg. Si bien es cierto, es que es el proceso más complejo que yo tengo a cargo. Yo también tengo a cargo todos los pacientes con enfermedades hepáticas, los pacientes que tienen cirrosis hepática, los pacientes que tienen hepatocarcinoma, que es un cáncer de hígado que principalmente se ven en el oncológico. Los nexos de esos pacientes en el Seguro Social, pues los creé yo para que ellos no tuvieran que pedir citas como el resto de los pacientes y se les atiende cada vez que es necesario. O por lo menos eso hemos intentado que suceda de esa manera. También los pacientes con hepatitis B, los pacientes con hepatitis C, ¿sí? Eso para que la gente entienda que hepatología o la especialidad que ve el hígado no solamente ve trasplante de hígado, sino que ve todo lo que atañe a las enfermedades que ocupan al hígado, ¿no?
En cuanto a mi renuncia, es importante lo que te dije al principio porque ya yo he estado con otras administraciones, yo soy de las que pido por mi paciente, yo soy de las que grito cuando necesito cosas para mis pacientes, porque eso probablemente también lo dirán y sí, sí lo hago. Si yo tengo que gritarle al director médico porque no tengo insumos, lo haré. Y lo he hecho en otras ocasiones. Sin embargo, esta administración es completamente distinta a cualquier otra. Es una administración que simula que escucha, pero no escucha. Es una administración cuyos gritos son más altos que los gritos que yo puedo dar y los míos son por mis pacientes. Es una administración que le da totalmente la espalda a la credibilidad de cada especialidad y yo te hablo también de mi especialidad madre, que es la gastroenterología. Es, es complejo lo que sucede en la forma en la que se meten en el manejo clínico de los pacientes hospitalizados y son cosas, Álvaro, que yo en ninguna otra administración había visto. Y al verlo repetidamente y al ver la manera en cómo creen que saben de las especialidades y se meten a tomar decisiones de las especialidades que afectan a los pacientes, pero al final, Álvaro, pregúntate quién es la que le da la cara a los pacientes, quién es la que firma en los expedientes clínicos, quién es la que aparece en los expedientes clínicos como la responsable de lo que sucedió en toda la hospitalización, en todo el manejo de un paciente. Pues soy yo. Y al final pareciera que el culpable es el médico que firma, pero no. Detrás de la firma hay un montón de decisiones o de no decisiones, porque a veces son cosas que deciden no mirar y no tomar acciones que hacen que al paciente no le vaya bien. Y eso al final del día, el nombre que puede aparecer entredicho es el mío. Ok, doctora, ¿qué? Ahí usted menciona una serie de situaciones que la llevaron precisamente a tomar esta decisión. Usted ha mencionado algunas de ellas. Entre ellos deja entrever evidentemente con el trato que usted recibe y que reciben los otros profesionales de la salud, el abuso de autoridad. También no existe un ambiente laboral agradable para trabajar, sino hostil, todo lo contrario. No hay respeto. Habla de falta de insumos, que es el día a día en el sistema de salud de este país, la falta de insumos para trabajar. Doctora, cuéntenos, ¿cómo es el día de trabajo de un médico profesional en la Caja de Seguro Social, que no es distinto al del Ministerio de Salud? Sí, pues yo te diré, Álvaro, que la gente que va y busca atención en el Seguro Social lo puede decir. La mayoría de las veces no tenemos todo lo que necesitamos para trabajar. Muchas veces hacemos estudios incompletos porque tenemos unas cosas pero no tenemos otras. Solamente porque resulta que ahora es más importante el número que la calidad. Es más importante decir que hicimos 10 colonoscopías que decir que hicimos 5 pero las hicimos bien. Al final del día, nosotros necesitamos muchas herramientas, no solo insumos, también necesitamos personal para poder dar más. Y como yo les dije a ellos, lo importante no es cuánto tú quieres hacer, nosotros los médicos podemos hacer y los gastroenterólogos dimos una propuesta de elevar la productividad en más de 400 endoscopías mensuales y dijimos todos los ítems que necesitábamos para que eso fuera así y la administración pues simplemente no fue capaz de darnos todas las cosas que nosotros necesitamos. Entonces sí, hay una falta constante de insumos, hay una falta constante de personal. Por primera vez se les grita a los especialistas y se les grita no para que trabajen más, porque puede ser que haya gente que diga, sí, hay que gritarles. Sí, pero es que no me están gritando para que yo trabaje más. Me están gritando para que atienda gente que ellos consideran que son más importantes que todos los demás que están esperando en listas de espera desde hace más de un año, solamente porque una autoridad así lo dice. Gritan porque quieren hacer ver que ellos son los que más mandan en cosas que no realmente no repercuten en un beneficio para el paciente.
amenazan en los pasillos, ¿m? Amenazan verbalmente, amenazan al más débil también, que son los residentes. Entonces, al final es un ambiente hostil, no es un ambiente que está dirigido a que nosotros trabajemos más o mejoremos nuestro trabajo. Nosotros queremos mejorar nuestro trabajo. Por mucho tiempo hemos hecho intentos para que eso sea así. De hecho, poco a poco hemos ganado cosas, porque en las reestructuraciones que han mejorado la atención, créeme Álvaro, que ellos no tienen nada que ver en ninguna de esas. Para reestructurar salud se necesita amor y conocimiento. Tú no te puedes meter en una especialidad que no sabes. Y si me preguntan a mí si se puede mejorar la atención específicamente del servicio de gastroenterología, yo les diría que sí, sí se puede. ¿Que podemos ser perfectos? Probablemente no, pero nosotros podemos mejorar mucho. Pero si la administración es la que nos limita, al final lo que ellos sacan en la televisión o lo que los periodistas o los mismos pacientes sacan en la televisión, pareciera ser que nosotros somos los que no queremos o los que no hacemos nuestro trabajo. Usted habla de misoginia. ¿A qué se refiere? Piensa Álvaro que yo soy mujer en el ámbito médico. A mí me costó mucho llegar donde estoy. Lamentablemente, el respeto a la mujer no es una cosa que esté por dado, como la gente así lo cree, y piensa que es una cosa que uno tampoco puede probar. Es una sensación constante de que tú eres menos, la doctorcita, eh, trato despectivo, cosas que al final del día tú te das cuenta que no te valoran por lo profesional que eres y te juzgan solamente porque eres mujer. Y yo tuve que ocupar el puesto de la jefatura recientemente, precisamente porque el jefe anterior tuvo demasiadas presiones de parte de la administración y al final ellos no lograron trabajar conmigo y simplemente en cada reunión la sensación que yo tenía era que lo que yo decía no era importante. Y piensa que eso es una sensación, ¿eh? Pero uno se da cuenta, uno que es mujer, y las mujeres que me escuchan lo sabrán, uno que es mujer, uno se da cuenta cuando la menosprecian y cuando piensan que uno es menos y cuando piensan que uno por ser mujer no es capaz de liderar o de llevar a cabo proyectos importantes. Y yo te diré, Álvaro, que la verdad es que yo como mujer siento orgullo de lo que he logrado. Yo estoy orgullosa de todo y cada uno de las cosas que he logrado dentro de la Caja del Seguro Social para mis pacientes y no voy a permitir que gente que desconoce inclusive lo que es la especialidad del hígado me menosprecie. Doctora, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Porque cuando uno toma este tipo de decisiones, y me pasó a mí, profesionalmente hablando, es porque algo sucedió que ya hasta aquí, me harté. ¿Qué pasó? Yo te diré que son mis pacientes. Al final del día, lo que a mí más me afecta es cuando se mueren mis pacientes. A veces la gente eso no lo comprende y quizás tendrán un concepto distinto del médico. Pero cada vez que a mí se me muere un paciente, Álvaro, yo pierdo un pedazo de mí. Y justo los días antes de haber renunciado, apareció una paciente muy jovencita, ¿sí?, que tiene un problema muy grave del hígado y que lamentablemente no se le empezó dando el mejor manejo que podíamos darle. Y esa paciente lo más probable, Álvaro, es que se va a morir. Y es como yo lo he dicho otras veces, yo estudié para salvar gente, no para que se me muera gente. Y menos para que se me muera gente porque no tengo con qué ayudarlo. Porque de que se van a morir, lamentablemente así es. Y sobre todo con enfermedades del hígado. Pero si tú, que eres médico, que sabes lo que tienes que hacer, que sabes cómo lo tienes que hacer y que sabes que si lo haces de la manera correcta, esa persona tiene una oportunidad de vida importante y luego ves que no puedes hacer ninguna de esas cosas, ¿para qué estoy yo allí, Álvaro?
¿Para qué estoy yo allí si yo no puedo realmente ofrecerle al paciente lo que yo tengo de conocimiento y de amor? Sino para verla y para verla morir. No está bien. ¿A No está cuánto? bien, Ajá. y si me preguntan, no es la primera vez, pero yo con otras administraciones he podido llamar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y decir, tengo esta paciente, necesito que me ayuden. Y Álvaro, yo te lo digo, no sé cómo lo hacían. No sé si solo me ayudaban a mí o a mis pacientes, pero me ayudaban. ¿Sí? En esta administración, si te contestan el teléfono, bueno, ¿sí? Porque empecemos porque a veces no te contestan el teléfono. Y sigamos con las jerarquías de la caja. ¿Sí? Porque al señor Dinomón, por ejemplo, yo no lo conozco, pero es porque no tengo por qué conocerlo. La jerarquía de la caja es clara. Yo a quien le tengo que dar las quejas es primero a mi jefe de servicio, luego a mi director médico, y es mi director médico quien tiene que elevarlo más arriba. Y si ellos que están arriba, todos los directores y el director general que están arriba no saben lo que está pasando abajo, es porque sus directores no se lo están diciendo. Porque yo no tengo acceso a decírselos, porque el mismo reglamento de personal no los prohíbe. De hecho, ya yo lo hice una vez en una administración pasada y me castigaron con 5 días sin sueldo por haberme saltado las líneas de autoridad. Entonces, cuando tú lo miras, es que estamos encerrados en un cascarón, que el que está dentro del cascarón, si quiere hacerlo ver afuera, lo va a hacer ver, pero si no, no. Doctora, ¿a cuánto asciende la mora actualmente en cuanto a consulta externa en Uf. este tema que es su especialidad? Pues mira, en estas escasas 2 semanas, una de las cosas que yo hice fue un estudio para saber qué tan crítica era la situación de todo el servicio de gastroenterología y de hepatología. Y solamente en hepatología, en pacientes que no se han visto ni siquiera la primera vez, hay más de 600 pacientes. Wow. Y en pacientes que ya son pacientes míos y que ya tienen enfermedades del hígado y que requieren un seguimiento, probablemente hay más de 2.000 pacientes en espera. Y Eh, que, ajá. y que si eso se puede resolver, sí. De hecho, yo estaba planteando estrategias para hacerlo, porque yo soy una sola. Obviamente yo sola no puedo, pero Panamá no es ni el primer ni el único país con escasez de especialistas. No lo es. Y todos los países, inclusive países de primer mundo, han buscado estrategias para mitigar este tipo de problemas. ¿Mm? Porque no hay quien sale y dice, bueno, es que traigan de afuera, es que formen más, es que no, es lo mismo de hagamos más calles. Si hacemos más calles van a haber más carros y al final las calles no van a alcanzar. Entonces con los especialistas y subespecialistas es lo mismo. Hagamos más especialistas, sí, bueno, perfecto, hagámoslos. Traigamos más especialistas, dale, perfecto, hagámoslo. Vamos a tener el mismo embudo, porque subespecialistas como yo en el mundo hay pocos. Y por eso lo que tú tienes que crear es una estrategia. Es una estrategia de cómo vamos a ayudar a esos pacientes, cómo vamos a hacer un triaje de esos pacientes para que cada uno de ellos reciba una atención de calidad y el que tenga quizás la patología más compleja y que requiera más de mi ayuda, la adquiera mucho más rápido. ¿Mm? Pero eso las mentes pequeñas no lo piensan. Es más fácil el populismo de decir, vamos a traer un montón de médicos aquí o vamos a hacer un montón de médicos, cosas que tampoco van a poder hacer. En Estados Unidos hay un neurocirujano por cada 100.000 habitantes. En Panamá hay un neurocirujano por cada 100.000 habitantes. Nuestra situación no es distinta a la de otros países. Lo que es distinto es la forma como abordamos el problema. Doctora, y en lista de espera para trasplantes de hígado, ¿cuántos pacientes pudieran haber ahorita mismo en la caja de Seguro Social? En este momento tenemos 3 pacientes en lista de espera, pero en protocolo de trasplante tenemos más de 14 pacientes, que son pacientes que se están haciendo todos los estudios que requieren para tener un trasplante de hígado, porque lo necesitan. Usted propuso
cambios para mejorar el tema o para darle más fluidez a todo esto, ¿es cierto? Así es. Y están por escrito mis propuestas. Sin embargo, no solo no fueron escuchadas, sino que la poca ayuda que tenía decidieron quitarla como segunda ocasión, porque ya me habían quitado ayuda en una primera ocasión. Y, por ejemplo, yo tengo 2 aparatos que cuestan $250,000 cada uno y que benefician a un montón de pacientes con enfermedades hepáticas que no puedo utilizar porque no tengo personal. Y el único que tenía decidieron quitármelo llegando a esta administración, y las otras 2 que tenía de ayuda para poder hacer el triage, la división y todo lo demás, también decidieron quitárnoslo sin aviso, sin conversar con nosotros, sin dar explicación, ¿sí? Afectando, por supuesto, toda la planificación que teníamos para lograr la atención de todos esos pacientes. Doctora, hemos escuchado en las últimas semanas y meses un ruido muy extraño en contra de los profesionales de la salud, cuando lo que yo escucho de su voz es que el problema no está en los profesionales de la salud. Pueden haber, como en todas profesiones, en el periodismo, en los abogados, en los ingenieros, en los arquitectos, en todo. Hay buenos y malos, pero el problema que yo percibo, por lo que he visto, por lo que he conversado históricamente, está en el sistema, que no está funcionando como debe ser. E incluso escuché hace unos días al ministro de Salud decir que está analizando la posibilidad de que los médicos escojan el que quiere quedarse en el sector público, que se quede en el sector público, y el que se quiere ir para el sector privado, que se vaya para el sector privado. Y le preguntaba yo aquí en este programa al señor ministro Fernando Boy Galindo, que no sé si ha trabajado alguna vez en el sector público antes de ahora que es ministro, si él hizo un análisis antes de votar esa expresión en un programa de televisión de las consecuencias que esto pudiera traer para el país. Hábleme de ese ruido que estoy escuchando, que más me parece una especie de campaña en contra de los profesionales de la salud, y de qué sería del sistema de salud si mañana deciden tú que estás en la privada te quedas en la privada y tú que estás en el público te quedas en el público. Pues Álvaro, eso es una de las cosas, de hecho, que también en reflexión con mi familia me hizo renunciar, y es que pareciera que nosotros somos los culpables de todo. De hecho, mandan a los pacientes a que nos pregunten a nosotros cómo lo vamos a resolver, cuando son cosas que nosotros no podemos resolver. Álvaro, el médico no compra medicamentos, el médico no compra insumos de laboratorio, el médico no gestiona tener camas, aparatos, el médico no gestiona personal, ¿sí? Nosotros tenemos el conocimiento para ayudar, pero todo lo demás nos los tiene que proveer la institución tal y como lo dice el reglamento de personal. Entonces, yo lo que haría, Álvaro, es invitar a toda esa gente que saca videos en contra de los médicos a que vayan un día normal, no un día preparado, ¿ah? Porque suelen hacer visitas a los hospitales y 2 días antes todo el mundo se entera de las visitas y el hospital está más limpio que nunca y sacan a todos los pacientes y las camillas se ven hermosas y todo se ve bonito, pero es porque está arreglado. Yo los invito a ir un día que no esté todo arreglado. Un día donde estén los médicos trabajando con las uñas y con lo que no tenemos, ¿sí? Tratando de sacar adelante todo lo que sacamos adelante. Porque es como tú dices, si hay médicos malos, sí los hay. Y que si eso hay que mejorarlo, sí, claro, hay que mejorarlo. Pero yo te voy a decir que en la mayoría de los hospitales públicos se trabaja con las uñas, se trabaja con lo que no hay, se hacen diagnósticos con herramientas de hace 10 y 15 años, y eso sí es que las tienen. Y yo te diré que si lo saben buscar, hay más historias bonitas y buenas que malas, porque ahora se han dedicado a sacar todas las historias malas. Sí, sí las hay, por múltiples razones. Pero Álvaro, yo te puedo decir que hay historias muy bonitas también. Hay historias muy bonitas que hablan bien de la atención tanto del médico como de la enfermera, pero cuando uno se quiere enfocar
en lo chiquitico y tiene el dinero para hacerlo, pues lo puede hacer. Y toda esa gente, incluido el diputado Betseray, que va a los centros de salud, yo lo invito a que vaya a los cuartos de urgencias sin avisar, a los cuartos de urgencias de los hospitales grandes y vea cómo funciona. Hable con los médicos. Si realmente le interesa mejorar la salud, usted tiene que hablar con los médicos y tiene que informarse de cómo ocurre todo el manejo desde que el paciente llega hasta que el paciente sale. ¿Que hay que mejorar cosas? Sí, sí hay que mejorar cosas. Hay que hacer protocolos, hay que tener rutas de actividad, hay que hacer un montón de cosas que ninguno de los gobiernos ha querido hacer. Porque si realmente tú quieres mejorar salud y tú quieres que cada uno sea más eficiente, tienes que tener protocolos. No lo puedes hacer porque el que llegó hoy se le ocurre hacerlo de una manera y el que llegó mañana se le ocurre hacerlo de otra manera. Entonces, al final del día, pareciera que nosotros somos culpables de todas esas cosas, de todas esas deficiencias. Y no es así. No es así, Álvaro. Yo conozco mucha gente con amor a su profesión. Y, por ejemplo, por mi grupo de gastroenterología, yo te lo digo que yo pongo las manos en el fuego por todos y cada uno de nosotros. Porque nosotros damos lo que nos exige la institución y más, ¿sí? Y yo, por ejemplo, todos los turnos de trasplante, todas esas llamadas que me hacen a las 2, 3 de la mañana, todas esas llamadas por pacientes de trasplante que se ponen mal, a mí ni uno de esos turnos me los pagan, Álvaro. ¿Sí? Y los hago porque a mí me gusta lo que yo hago. ¿Sí? Entonces, a la institución o no sé a quién le conviene sacar lo malo, pero lo bueno no. Lo bueno que hacemos, que probablemente es más. ¿Cuántas vidas salvamos? ¿Cuántas vidas salvamos un cuarto de urgencias de un hospital de aquí, de Panamá? Con pocos recursos. Que eso le da más valía. Entonces sí, hay una campaña en hacernos ver como mentirosos, como que preferimos no trabajar, como que todo lo hacemos mal, ¿no? Y eso no es verdad. Bueno. No sé si Rolando quiere, como entraste tarde, no sé si quieres hacer algún comentario. Tarde para la entrevista, pero llegaste a la hora puntual. Eso no es que llegaste tarde al programa. Buenos días a todos, buenos días a todas las radioescuchas. Mire, yo tengo un par de años de jubilado y he estado en algunas instituciones públicas de salud. Y efectivamente, yo soy testigo de cómo las cosas podrían mejorarse solamente con un poquito de voluntad, solamente con un poquito de voluntad. Pero pareciera que las autoridades de salud están más interesadas en otras cosas. Yo, por ejemplo, quedé muy sorprendido en una ocasión cuando vi un paciente en camilla en el complejo hospitalario esperando resultados de laboratorio. Eso me sorprendió muchísimo. He ido a algunas ocasiones y no hay insumos en los laboratorios. Lo que es peor, se va una vez para pedir cita, se va otra vez para hacerse los exámenes y se va otra vez para buscar los resultados. Una persona que vive alejada de estos centros hospitalarios, sencillamente, y tomemos en cuenta que son ancianos la mayoría, estas personas tienen que ir y volver, y cuando no hay reactivos, deben hacerlo periódicamente. Y tomemos en cuenta que todo esto se hace en horas de la madrugada. Entonces, yo sí creo que existe mucho espacio para hacer las mejoras. Y es una cosa solamente de tiempo y de voluntad. Pero no veo esa reacción. Aquí se aprobaron las reformas a las jubilaciones muy rápido. Pero ¿qué pasa con las atenciones de los pacientes? ¿Dónde queda eso? Si la mayoría de los pacientes de la Caja de Seguro Social tienen que llevar sus pocos recursos a las clínicas privadas o a las farmacias
porque no obtienen ni medicinas ni buena atención, porque la atención entonces se recibe hasta 3, 4 y 5 meses después de que un médico pide, necesito estos exámenes. Entonces yo sí creo que hay espacio para hacer mejora. La otra vez le escuchaba al señor director que eso toma mucho tiempo, que esto hay que hacerlo. Bueno, pero yo realmente creía que era mucho más difícil aprobar las reformas que se requerían que mejorar la atención de los pacientes. Pero eso no se ha logrado y no se va a lograr mientras no haya voluntad. Yo felicito a los médicos que están allí tratando de hacer un trabajo con los pocos recursos que le da la institución, porque realmente yo veo el esfuerzo, veo personas, veo gente que quiere hacer el trabajo, pero sencillamente, y como bien decía usted, eso de se anuncia. Yo la otra vez estuve viendo varios programas de televisión y los mismos pacientes decían, con mucha vergüenza, al saberlo yo, que dado que la televisión iba a ir al hospital, se habían emitido más cupos, las filas se habían eliminado, se habían metido a los pacientes en una capilla. O sea, todo es un disfraz y esto es en esta administración. Todo es como una gran hipocresía para vender las cosas que ellos creen que van a mejorar su imagen. Pero obviamente hasta eso les ha salido mal. Me parece que el gobierno tiene que hacer muchísimo más, o al menos las instituciones de salud tienen que hacer muchísimo más, mucho más por los pacientes, porque esto, si sigue así, no importa qué dinero entre a la institución, si es que no cumplen con sus objetivos ni con sus metas. Entonces, yo haría un llamado también a las autoridades de que estas cosas deben mejorarse, no solamente lo que atañe a la jubilación, sino a toda la atención en general, insumos, medicamentos, etcétera, atención médica. Doctora, para cerrar. Pues nada, para cerrar yo sí le quiero pedir disculpas a mis pacientes porque ellos, todos me conocen, ¿sí? Y puedes hablar con ellos. Y ellos saben que yo los he defendido con todo mi corazón y a mí me duele muchísimo tener que abandonarlos, me duele muchísimo tener que dejar todo el trabajo que yo he logrado hasta ahora para ellos, pero de verdad que es insostenible la forma en cómo estamos trabajando ahora. Bueno, doctora, valiente su participación. Aplaudo la confianza que ha tenido para con nosotros y tengo que decirlo, yo lo voy a decir aquí, o sea, lo que usted ha señalado no dista en lo absoluto de lo que yo he conversado con decenas de profesionales de la salud. Y yo creo que esto no se resuelve con malos tratos a los profesionales de la salud. Esto se resuelve con diálogo. Esto se resuelve conversando, buscando formas para que los profesionales tengan a su disposición los insumos que necesitan para poder trabajar, las herramientas que necesitan para poder trabajar. Aquí tenemos problemas serios desde que comienzan los muchachos a ser internados. Y tenemos que decirlo. Aquí a los muchachos que hacen internado y residencia los ponen a trabajar desde la mañana de un día hasta la tarde del día siguiente. Y ya hay estadísticas de médicos que han sufrido accidentes de tránsito y que han hasta perdido la vida. En otros países, España, pongo el ejemplo, no sé si la doctora lo sabe, el médico que hace turno, el joven que hace turno en internado o residencia, al día siguiente está libre para poder descansar. Aquí no. Aquí no, y aquí ha muerto gente, producto
de la forma como tratan a ese profesional de la medicina. Encima, no les pagan los turnos. Me decía un médico del Cecilio Castillero, Álvaro, desde mayo no nos están pagando los turnos. ¿Quién sabe desde cuándo a otros? Y hay una innumerable lista de temas que pudiéramos abordar aquí con los profesionales de la medicina, pero que no se resuelven. Y que la única manera de resolverlo es sentándonos a conversar con los médicos. Usted no puede hacer reformas a la salud y reformas a la educación de espaldas a los profesionales de la salud y la educación. Porque los que tienen que dar la cara, los que están enfrentando el problema son ellos. La cara visible del sistema de salud son los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los técnicos, los laboratoristas. Y son los que tienen que dar la cara al paciente y los que se tienen que aguantar el mal humor lógico. Porque ¿qué va a sentir un paciente que ha recorrido 4 o 5 centros de salud, 4 o 5 policlínicas y le dicen no, y no, y no? ¿Qué quieren que haga ese paciente? ¿Que llegue aplaudiendo con un globo y un confite en la mano? Por amor a Dios. Entonces hay que entender lo que se está dando en el sistema de salud pública de este país. Y es un error lo que dijo el ministro Fernando Boy Galindo. Primero, de que el que esté en la salud pública, que se quede en la salud pública, y el que esté en la salud privada, que se vaya para la salud privada. Y encima de todo, montarse en esa campaña contra los médicos a nivel nacional, cuando él lo que debe ser es un mediador para tratar de buscar cómo crecemos en materia de salud y cómo mejoramos entre todos el sistema de salud. Señoras y señores, ese es mi punto de vista en este momento y voy a seguir sosteniendo esto. Yo soy partidario de los consensos, de los diálogos, de los acuerdos, de sentarnos a hablar y mirarnos la cara, no de tomar decisiones a espalda, no de tomar decisiones a espalda. Gracias, doctora Yulisa Lombardo, hepatóloga, gastroenteróloga, que la semana pasada presentó su renuncia en una carta que daba todas las razones, motivos y circunstancias por los cuales hacía o tomaba esta decisión. Que tenga excelente día. Igualmente, hasta luego. Gracias. Aquí está Rubén Quijada con nosotros a esta hora de la mañana. Y precisamente Rubén Quijada lo invitamos porque él es miembro del equipo jurídico de la FENACET, Federación Nacional de Empleados Públicos o de Servidores Públicos de este país. Y hoy estamos entrando a un debate sobre la ley de carrera administrativa. ¿Qué aspectos de esta ley de carrera administrativa que presenta este gobierno, adicional a la eliminación de un tribunal que es al que tiene acceso el servidor público